el relato escalofriante de un inmigrante. Era una noche oscura y fría. Un joven guatemalteco de apenas 18 años, llamado Pedro, caminaba con el corazón en la garganta. Había recorrido todo México a pie, en buses viejos y escondido en camiones de carga, todo con el sueño de cruzar hacia los Estados Unidos. Pero antes de llegar, todavía tenía que atravesar el temido río Bravo y luego un inmenso desierto. Aquella madrugada, Pedro estaba acompañado de un grupo de personas que venían de todas partes, hondureños, mexicanos y otros guatemaltecos. Estaban todos juntos en la orilla del río, esperando el momento perfecto para cruzar. Eran cerca de las 2 de la mañana. Pedro sabía que esa era la hora en la que las patrullas fronterizas eran menos frecuentes, o al menos eso les habían dicho. «Debemos cruzar ahora», susurró uno de los hombres más grandes del grupo, con una voz tan ronca que parecía hecha de piedras. Nadie respondió, solo comenzaron a moverse en fila, despacio, hacia el agua. El río Bravo, bajo la luz de la luna, parecía tranquilo, casi como un espejo roto. Pedro iba al final del grupo, viendo cómo uno a uno se adentraban en el río, con el agua subiéndoles lentamente hasta las rodillas. La corriente era suave, pero en el aire había una tensión palpable. Cada paso que daban resonaba en el silencio, y solo las linternas, con sus luces apenas visibles, los guiaban. Pedro encendió su linterna, pero la mantenía baja para no atraer la atención de ninguna patrulla cercana. El miedo estaba presente, como un escalofrío en el aire. Mientras avanzaba, Pedro notó algo extraño en el agua. Primero pensó que era su imaginación, pero no, había algo moviéndose a su lado. Al principio creyó que era un cocodrilo, aunque pronto descartó esa idea. «No hay cocodrilos aquí», se dijo a sí mismo, tratando de calmarse. A pesar de sus intentos, la inquietud seguía creciendo. De repente algo rozó su pierna. Pedro miró hacia abajo y bajo la luz pálida de la luna, vio lo que menos esperaba. Un cuerpo. Un cadáver hinchado flotaba junto a él, golpeándolo suavemente con la corriente. El miedo lo paralizó. Su corazón latía tan rápido que pensó que iba a explotar. Quiso gritar, correr, hacer algo, pero recordó que cualquier sonido podría alertar a las patrullas. Decidió apresurar el paso, adelantándose al grupo. Pedro trataba de mantener la calma, pero cada vez que miraba hacia atrás, sentía que el cadáver lo seguía. Su mente corría, imaginando lo peor. ¿Y si el río estuviera lleno de ellos? Pero algo aún más extraño comenzó a suceder. Pedro notó que las personas que cruzaban con él ya no parecían las mismas. Al principio, pensó que era el cansancio, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que los rostros eran diferentes. Lo que era aún más aterrador es que esas personas no caminaban en el agua como él. Iban rectas, como si estuvieran flotando sobre la superficie del río. El pánico lo inundó. Recordó las palabras del hombre que los guiaba. El agua les llegará solo a la cintura. Sin embargo, en ese momento, el agua ya le llegaba al pecho, y esas personas extrañas parecían hundirse lentamente. Pedro miró a su alrededor, buscando una salida. Sabía que quedarse ahí no era una opción. Con el agua casi cubriéndole los hombros, eligió un camino al azar y empezó a avanzar, rogando que lo llevara al lado correcto. Cada paso que daba, sentía que algo lo observaba desde el río. No podía sacarse de la cabeza la imagen de aquellas personas extrañas que parecían espectros. El tiempo se hacía eterno, y aunque sus piernas estaban cansadas y su cuerpo pesado por el agua fría, Pedro siguió avanzando. De repente, vio luces a lo lejos. ¿Será el final del río? Con el corazón lleno de esperanza. Aceleró el paso. El agua ahora le llegaba solo a la cintura. Cuando salió del agua, vio a su grupo esperándolo en la orilla, sus caras iluminadas por las linternas.
Habían esperado solo unos minutos, pero para Pedro, aquello había sido una eternidad. Al llegar a la orilla, Pedro no dijo una palabra. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo. No podía dejar de pensar en lo que había visto en el río. Sabía que lo que había presenciado no era algo normal. Muchos dicen que el río Bravo está lleno de almas que no logran cruzar. Almas atrapadas entre la vida y la muerte, repitiendo el mismo camino una y otra vez.